bastante en tierra de nadie, como les decíamos. Hablamos ahora de la libra. Está en caída, ya enseguida vamos a ver un gráfico de lo que ha pasado con la libra. Y mientras tanto el Reino Unido tiene a la divisa débil y además una inflación que está disparada, sigue en el doble dígito. Los buenos datos que estamos viendo en el Reino Unido no están sosteniendo al país. José de la Morena, muy buenas. Muy buenas, bueno, es que están revisando los datos y algunos no salen tan positivos, pero es verdad que tienen datos, por ejemplo, de PMI o el índice GFK, que sí que se supone que están mejorando, menos 30 puntos frente al menos 36 esperado, perdón, al menos 35 esperado, al menos 36 previo. Vemos las ventas minoristas crecer, insisto, en Reino Unido en el día de hoy. Cuando digo crecer me refiero a que se quedan en el menos 3,1%. ¿El problema? Pues que venimos de revisiones que en realidad se hacen a la baja. Y todo esto está ocurriendo en un contexto absolutamente inflacionario y con un gobierno del de Rishi Sunak con una crisis galopante en realidad en su interior. Por un lado, acusaciones contra lo que declara o deja de declarar en el Parlamento británico, si su mujer tiene o no ciertos, que ha reconocido tener ciertos contactos e inversiones en empresas de cuidado infantil, que a su vez Rishi Sunak no declara, pero que recibe a sus empresarios en Downing Street. Hoy la renuncia de su ministro de Defensa, ahora ya con ya un sustituto, como es el caso de Oliver Dowden. En fin, que están cambiando muchas cosas, que los datos, hemos visto PMI, hemos visto datos positivos en realidad en cuanto a crecimiento, no porque pasen a un terreno expansivo, cuidado con esto, sino porque son mejor de lo esperado y vienen de un terreno aún más negativo. Pero la realidad es que a pesar de todo esto, Reino Unido tiene la inflación más alta de Europa, más del doble de la que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos hablando de una inflación que está haciendo muy complicada la existencia de los británicos. Se prevén apagones, a pesar de que National Grid haya dicho que no, se prevén apagones para este verano. Había una excusa que el 10,1%, 10,1% es la inflación ahora mismo, eso es lo que ha publicado la Oficina de Estadísticas Nacionales. Dice que Reino Unido tiene una inflación a priori más enquistada que sus socios entre las economías desarrolladas. Es decir, que tiene un problema gordo con todo esto que estamos viendo, niveles que no se veían desde hace 40 años. Bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, pues dicen que hay un mercado laboral muy tenso, igual que el estadounidense, que tienen un shock energético, como les decía yo, muy grande, igual que tiene el de la zona euro, y que están confluyendo ambos factores. Que en el caso del Reino Unido, todo esto tiene también problemas de oferta, porque además se le suma el cierre final del Brexit y el coste elevado, que ya venía por la inflación, pero que además hay que sumarle ciertos aranceles para muchos de los productos. Es decir, que estamos viendo, insisto, una inflación disparada que no consiguen, creo que podemos ver la libra también, ahí lo tienen con caídas en el día de hoy, que no consiguen reducir desde el gobierno de Sunak, ni tampoco desde el Banco de Inglaterra, que se las prometía muy buenas, porque parecía que había hecho ya la pausa, que la reforma energética que había llevado a cabo el gobierno de Rishi Sunak era suficiente, y que con esta reforma y ese apoyo, hasta 1.500 libras por ciudadano de aquí a final de año, con eso iba a bastar para que la inflación regresase al 2%, al 2%. De hecho, decían, desde el Banco de Inglaterra y grandes casas de análisis, grandes casas de inversión, JP Morgan, decía que era probable que efectivamente alcanzase ese objetivo el Banco de Inglaterra este mismo año, en 2023, y nada más lejos de la realidad. Ahora resulta que tiene una inflación muy, muy preocupante, insisto, más del doble de la que vemos en Estados Unidos, que ya se asoma a ese 5%, 10,1% para Reino Unido, que tiene problemas en todos sus frentes, a pesar de los buenos datos de PMI, del GFK o de las ventas minoristas, que insisto, por positivos que estos sean, en cuanto a que están mejorando, siguen estando en terreno de contracción. Muchísimas gracias. Reino Unido en el foco.